Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por el privilegio que nos da de estar en un programa más después de estos días que tuvimos ahí de descanso, vamos a decirlo así hasta cierto punto. Fue la actividad, la telemaratón de Amigos TV, y pues obviamente el equipo de producción y todo estaba enfocado en eso. Y también pedirles perdón que en nuestro último programa, pues debido a que acá en el centro de Chiquimula hubo un accidente de índole del sistema eléctrico de la ciudad, y pues obviamente todo el sistema eléctrico se cayó acá en Chiquimula, y por eso fue que la transmisión, ustedes la vieron que se cortó. Pero hoy damos gracias a Dios, estamos listos, estamos preparados, ya estamos acá junto a mi compañero de fórmula, Eddie Amílcar Osorio. ¿Cómo estamos, hermano Eddie? ¿Cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos para un diálogo más. Estamos contentos y emocionados de lo que Dios nos va a enseñar y nos trae a través de su palabra en el programa de hoy. Así que queremos darle la más cordial bienvenida a todos los que están con nosotros, ya sea a través de Radio Alternativa, a través de Facebook Live o a través de Amigos TV en alguna empresa de cable allá en Izabal, en el Petén, en Chiquimula, en Zacapa. Radio Cultural Amigos. Radio Cultural Amigos también, en donde quiera que usted nos esté escuchando, de verdad, bienvenido. Y es un privilegio para nosotros compartir este tiempo, como ya lo decía hermano Carlitos, después de, creo que fueron 3 semanas, ¿no? 3 semanas, pastor. Después de 3 semanas de no, por distintas razones, distintas situaciones, no poder salir en vivo. La telemaratón fue una situación de esas, ¿verdad? En la cual también estuvimos participando y fue una bendición. Y pues, pero hoy estamos contentos de poder volver al Facebook Live. Facebook Live, gracias a todos por estar pendientes. Y hoy continuamos en nuestra serie Discipulado Transformador, hermano Eddie. Así es. Sí, ¿y cómo está, pastor? ¿Qué tal por ahí de esta semana? Con nervios un poco alineados, pero todo tranquilo. Sí, gracias a Dios. Dentro de todo normal. Sí, no deja de crear un poco de incertidumbre, ¿verdad? Claro que no en cuanto al evangelio, en cuanto a nuestra relación con Dios. Nosotros sabemos que estamos totalmente seguros en Él, y en Él descansa nuestro corazón, nuestra confianza, ¿verdad? Pero pues por la situación que está pasando el país, pastor, no deja de uno ponerse a pensar, ¿no? Como ciudadano guatemalteco, de cuál será el devenir del país, cuál será el futuro del país. Pero bueno, ahí sí que hagamos la parte que nos corresponde a nosotros como ciudadanos responsables, ¿verdad? Claro. Y definitivamente, pues algo que sí tenemos que decir en medio de todo esto, más allá de todo lo que está pasando, es que pues las cosas sin duda no se escapan del control del Señor, ¿verdad? Es importante orar por Guatemala, pero también es importante hablar, pastor. Así es. Es importante hablar, creo que es importante que expresemos nuestras ideas, que expresemos nuestros pensamientos. Creo que vivimos en un país, entre comillas, en democracia, en donde estamos llamados pues a opinar de distintos tópicos, ¿verdad? Usted no solamente orar. Yo sí creo que la iglesia debe de cambiar ese chip de solo pensar de que se debe orar. Yo creo que se debe actuar. Hoy en día en Guatemala está instalado un relato, pastor. Así es. Un relato el cual aún hasta el sector conservador también se lleva de corbata. Sí. ¿Pero por qué? Porque existen mayorías silenciosas, porque existen mayorías que no hablan, pastor. Así es. ¿Se veía venir, pastor? Sí. Se veía venir. Yo creo que lo dijimos un montón de veces. Sí, se veía venir. Esperamos en Dios pues que todo llegue a buen puerto, y algo muy importante, que se respete la ley. Amén. Que eso es fundamental entenderlo. Y pues más adelante vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. No vamos a profundizar obviamente porque el programa no va por ahí hoy, pero sí queremos animarle a usted a que podemos dialogar. Dialogue con personas, con sus vecinos, con gente, y tratemos de ordenar las ideas, pastor. Así es. Creo que es fundamental, ¿sí? Los diálogos
los diálogos no se hacen con carácter explosivo, volcánico, pastor. Así es. Yo sí creo que un cristiano, si no está en la capacidad de hablar y dialogar de una forma serena, pastor, mejor que no se meta. Mejor que no lo haga. Que no lo haga, porque se va a ver mal. Creo yo que tenemos que entender. Mire, recuerde usted que distintas formas de pensamiento siempre van a haber. Así es. Pastor, han habido, hay hoy y seguirán habiendo. Así es. Siempre. Sí. Imagínense cuántos grupos, por poner un ejemplo, en la época de Jesús, ¿cuántos grupos había? Grupos revolucionarios. Sí. O sea, de distintos tópicos, distintos pensamientos. Grupos políticos y también religiosos. O sea, siempre ha existido las distintas ideales, ¿sí? Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a dialogar. Así que dialogue, establezca un relato. Eso es fundamental para el pueblo de Dios. No se aísle, dialogue, ojo, con educación, con mansedumbre, con los frutos del Espíritu Santo, que eso es muy importante entenderlo. Pero correcto, deseamos en nuestro corazón que la población no sufra, pastor, así y es, que no llegue esto a niveles de violencia. Así es. Porque eso es lo que no se requiere, ¿verdad usted? Así es. Eso es lo que todos anhelamos. Y tener cuidado, pastor. Sí. Yo sí creo, fíjese, pastor, que tenemos que ser más inteligentes del pueblo. Mire, pastor, hoy estamos para unirnos más, hombre. Así es. Sí, es que mire, recordemos la pandemia, pastor. Sí. ¿Se recuerda cómo estuvo la pandemia? Exacto. ¿Quiénes nos ayudamos? Sí, el pueblo, ¿no? El pueblo nos ayudamos, entre nosotros, señores. ¿no? Sí, consumiéndonos, ayudando. Aquí, ¿se recuerda cuando ahí íbamos a dejar pedidos, los negocios a domicilio, sí, y resultaba alguien que tenía frutitas y se las compraban? O sea, todo así, pastor. Así es. Y ahora resulta que el pueblo contra el pueblo y la casta, como dice nuestro querido amigo, ¿verdad? ¿La casta qué? La casta no sufre. Sí. La casta política no sufre, señores. Así que ánimo, pueblo. Que esa unidad del pueblo se vea, de ayudarnos. No ahorquemos al pueblo. Así es. Tenemos que ayudarnos entre el pueblo. Pero bien, pastor, hoy el tema no va por ahí. Pero si queríamos siempre dar ahí un piquetillo, ¿verdad, pastor? Porque el tema hubiera sido de cómo la iglesia y la coyuntura nacional, ¿verdad? Pero no vamos a hacer eso hoy. El discipulado de Jesús, pastor. Así es. Discipulado transformador. Y el tema específico que hoy nos convoca tiene que ver, mis queridos hermanos, con ¿por qué Jesús invirtió en unos pocos? Así es. Pastor, ¿cuál fue el modelo de Jesús? Una pregunta muy importante. ¿Cómo Jesús hizo sus discípulos? Exacto. Yo creo que vale la pena también aquí, hermano Carlitos, tal vez traer un poco del trasfondo de lo que hemos venido hablando, ¿no? Hemos venido hablando de cuál es el estado de la iglesia en cuanto a discipulado. Haciendo una comparación breve, ¿no? También entre el modelo bíblico del Nuevo Testamento y el estado de la iglesia actualmente. Y pues lo que nos hemos dado cuenta es que estamos como iglesia deficientes, ¿verdad? O sea, sí, a niveles bastante complicados, difíciles de abordar, muchas veces dolorosos hasta para nosotros de analizar como iglesia, ¿verdad? Pero es necesario algo que hemos estado repitiendo una y otra vez en el transcurso de esta serie, desde hace como unos 5 programas, definir nuestra realidad, en dónde nos encontramos, ¿verdad? Exactamente. Y ahora ya definimos nuestra realidad, por decirlo así, una iglesia muchas veces inefectiva en el discipulado, una iglesia enfocada no en las cosas más importantes bíblicamente hablando, sino en cosas secundarias, en el activismo, en los programas, y no centrada en que las personas aprendan y que se conviertan en discípulos de Cristo. Ojo, pastor, usted acaba de decir algo muy importante. Yo quiero decir algo también, pastor, que tengo un conflicto. ¿Sí? Quiero ser sincero con usted y con nuestra audiencia. Yo tengo un conflicto. Y es un conflicto con el sistema tradicional de la iglesia que ha imperado durante estos años. Y no estoy hablando, pastor, de hacer un cataclismo eclesial, pero sí la iglesia contemporánea necesita una reforma. Así es. Ojo, iglesia, necesitamos una reforma. Necesitamos cambiar la forma de ver iglesia, de hacer la iglesia. Tenemos ausencia de discípulos, tenemos ausencia de gente que dialogue la fe, tenemos ausencia de la gente que discierne los fenómenos sociales para la gloria del Señor, orientándolos en una cosmovisión bíblica, pastor. Correcto. Tenemos gente la cual necesita conocer esta parte y no lo estamos haciendo, querido Eddie. Así es. No lo estamos haciendo. Estamos haciendo cultos.
Y vuelvo y repito, no está mal. El problema es que si solo eso estamos haciendo, hermano Eddie, yo en esa iglesia cultera, hermano Eddie, no veo que vaya a trascender una iglesia cultera. Sí. Si yo veo una iglesia comunitaria infiltrada, pastor. Una iglesia misional. Mire, me llenaba de gozo. Por ejemplo, esta semana trabajábamos nuestras células y en un sector de acá de la ciudad de Chiquimula, o sea, Colonia del Maestro, pastor, me sentí gozoso ¿por qué? Porque llegamos con gente que bueno, los anfitriones sí en nuestra iglesia, pero es gente nueva, gente que no viene. Así ¿sí? es. Gente que fuimos a invitarla, gente que no conoce a Jesús. Así es. ¿Se me entiende, pastor? Pero que hay un plan para alcanzarlo. Ahí. Y entonces toda la gente, creo yo, todo el cristianismo, es que esa es la labor, pastor. Exacto. Así creció la iglesia primitiva. Así infiltrándose con la gente, con la sociedad. No una iglesia que está excluida. Retraída, ¿no? Que se retrae de su labor. En un templo, ¿verdad, pastor? Pasan cosas en el mundo y no, cállese. Nosotros no tenemos que decir nada al respecto. Pastor, no creo en esa iglesia. Exacto. Yo creo en una iglesia que se pronuncia, en una iglesia que discierne. No sé, pastor, a veces estuve estudiando un poco la biografía del pastor bautista, por cierto, Martin Luther King. Uh-huh. O sea, vamos, pastor, Luther King no solamente oró por sus situaciones, actuó, se pronunció. Pero vayamos al punto y conectemos con el discipulado, pastor. O sea, la pregunta es esta: Luther King, pastor, ¿por qué esas convicciones firmes? ¿Por qué esa capacidad de conectividad entre lo social, ética colectiva, ética individual y con el texto bíblico, pastor? Porque hay un proceso discipulado. Exacto. Es alguien que conocía a Jesús y tenía muy bien claras sus ideales. Entonces yo vengo y lo traigo, pastor. Perdón que me metí hasta estos fenómenos. Pero lo que yo quiero llegar de que cada uno de los cristianos deberíamos de tener ese discernimiento. Exacto. Y ese discernimiento lo vamos a alcanzar a través de un conocimiento bíblico. Y ese conocimiento bíblico lo vamos a lograr a través de esas relaciones y ese discipulado que establece Jesús. Y ahora respondemos a la pregunta entonces: ¿por qué Jesús invirtió en unos pocos? Sí, yo creo que en la actualidad, hermano Carlitos, se necesitan mucho. Hay una necesidad bastante enorme de discipulados que sepan contextualizar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Exacto. Que ofrezcamos respuestas a los distintos fenómenos sociales que está pasando en el mundo, en nuestro país, en nuestro lugar de donde vivimos, ¿verdad? Y en ese contexto, hermano Carlitos, me llama mucho la atención esta parte de empezar a hablar, ¿no? ¿Por qué Jesús invirtió su vida en unos pocos? Y aquí un punto que me gustaría abordar al principio para introducir esto, hermano Carlitos, es la Biblia como manual. Buen punto. La Biblia como manual. Y me llama la atención lo siguiente, mire. Charles Miller, un escritor de una iglesia en Pasadena, California, escribe lo siguiente: la Biblia no solo es un libro con mensaje, sino que es un libro con instrucciones. Buenísimo. Dicho de otra forma, las escrituras no solo responden al qué, sino también al cómo. Normalmente vemos la Biblia, hermano Carlitos, como un libro que solo contiene el evangelio y el estilo de vida correspondiente, pero en la narración de las buenas nuevas se esconden también instrucciones y varios modelos de cómo transmitir esas buenas nuevas a las personas de las siguientes generaciones. Y aquí es donde está el problema. Mire, quizás no tenemos un problema con el mensaje, como dice Charles Miller, sino con el método. Exacto. Y aquí es donde nos vamos a enfocar, hermano Carlitos, en por qué Jesús dedicó buena parte de su vida. Más adelante vamos a compartir por ahí un porcentaje a unos poquitos. ¿Acaso Jesús no le interesaban las multitudes? Ya que en algún momento se relacionó con ellas, ¿no? Claro. Pero precisamente eso va a ser nuestro tema de conversación el día de hoy. Mire, la estrategia de Jesús, y también un poco en otros capítulos estaremos abordando la estrategia de Pablo para transmitir de una generación a otra su fe. Esto con el fin de ayudar a la gente a crecer en su fe y vencer una superficialidad evangélica que impera hoy en día. Y a eso me refiero cuando hablamos de reformas, pastor. Exacto. A una forma distinta de transmitir. Sí.
el ideal bíblico de la iglesia. Sí. Yo creo que un punto, hermano Carlitos, y aprovechando que usted lo voy a conectar con algo que hablábamos también ayer en las células, fuimos creados para tener una relación profunda con Jesús. Con Jesús. Exacto. Fuimos creados para conocerle profundamente. Exacto. Y es que, hermano Carlitos, lo que usted ve en el Nuevo Testamento es que un discípulo lo que quiere hacer es automáticamente comienza a seguir a su maestro, se entrega a su maestro. Lo que el discípulo quiere es vivir una vida como la de su maestro. Practicar una conducta como la de su maestro. Exacto. Ya, o sea, se identifica no solo con sus principios de vida, no solo con las normas que rigen su caminar diario, sino también con su conducta práctica. ¿Ya? Y esa es la clave para nosotros hoy, aprender a salir de la superficialidad evangélica que impera en nuestras iglesias hoy en día. Muchas veces nos acomodamos nada más con conocer a un Jesús Salvador. Ya, sí, ya soy salvo, amén. Y ya voy a congregarme de vez en cuando me quede tiempo, voy a llevar mis ofrendas. No. Usted fue creado y Dios lo ha llamado para tener una relación personal con usted. Excelente. ¿Ya? Y Dios es más, Dios se revela en su palabra para que nosotros vayamos y lo conozcamos, ¿verdad? Ustedes. Exacto. Entonces, hermano Carlitos, lo que descubriremos en los ministerios de Jesús y de Pablo es que para lograr fruto hay que invertir en las personas, relacionarse con ellas y hacerlo de forma intencional. Bueno, pare ahí. Porque ahí es que ahí está el punto. Exacto. Aquí podemos entrar en una persona. Hermano, pero ¿cómo hacemos para eso? ¿El pastor tiene que enseñar entonces personalmente a todos? Sí. ¿Pastor? ¿O cada sacerdote, sí, cada creyente, señoras y señores, lo debe hacer? Sí, esa es la respuesta. Sí. El problema está que estamos acostumbrados a que no hacerlo. Correcto. El creyente normal, el creyente promedio, pastor, no lo hace. Sí, no olvidemos, hermano Carlitos, que el Señor nos llama para eso. Un discípulo es llamado a ser discípulo para reproducirse. Y a mí me encanta en ese contexto, hermano Carlitos, el llamado que Pablo hace a Timoteo. Claro. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Y por consiguiente, ese llamado, esa instrucción, podríamos decir, que es una instrucción, ¿no?, que Pablo le da a Timoteo, se va a transmitir de Timoteo al otro y del otro al otro y así sucesivamente hasta formar una red discipular enorme. Exacto. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que pasó? No, usted vemos a la iglesia en prácticamente 4 siglos inundar de evangelismo la cuenca del Mediterráneo, ¿verdad? Usted, la todo cuenca el Imperio Romano. Exacto, todo el imperio conocido, todo el mundo conocido para esa época. Ellos querían alcanzar con el evangelio a todas esas personas, pero algo clave fue eso. Cada creyente estaba convencido, hermano Carlitos, que tenía que compartir su fe. Es más, yo creo que el llamado que Pablo hace a los efesios, a los colosenses, a los filipenses en sus cartas, ¿verdad? Usted, oro para que les sean abiertos los ojos, ¿verdad? Yo creo que esos discípulos de allá, de los primeros siglos, vieron eso, o sea, se les abrieron los ojos, se emocionaron al tener en sus manos al tener en sus bocas, en sus oídos y también en sus manos, algunos, el mensaje del evangelio, y dijeron, esto tiene que conocerlo otra gente, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Ahora, fíjese, pastor, que yo a veces nosotros, el evangelicalismo tradicional hoy en día enfatiza mucho su quehacer, pastor, en las reuniones. Le damos mucho énfasis a las reuniones y pensamos que, por ejemplo, y tenemos en el chip evangélico de hoy, miren ustedes, que el macro, que el grueso de mi conocimiento, yo lo voy a ir a obtener a la predicación del pastor. Sí. Miren, pues, señores, yo observo y veo a la iglesia, las reuniones que tenemos como iglesia. En el Nuevo Testamento se le da bastante más realce, pastor, a la comunión. Correcto. A la comunión. Ahora, no estamos diciendo que no se enseña. Ajá. No, pero en sí, el enfoque es esa asamblea. Pero correcto, la palabra, pastor, o sea, no lo tienen ellos. La iglesia primitiva, miren, hermanos, no lo tiene como algo, ¿qué le quiero decir? Rígido en sentido que hermético. Esto toca, no. Es que la palabra fluía ahí. Exacto. Ahí estaba, en sus relaciones personales, platicaban, dialogaban, entendían, Eddie, queridos hermanos, la gente entendía. Y sí, por eso es que venía, mire, pastor, y lo
contaba. Miren, pues, señores, tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas. Hoy platicaba, perdón, pastor, ya me alargué. Hoy platicaba con mi hija acerca de algo. Estaba ahí estudiando para una terna, la niña. Y me dice, papi, tengo que memorizarme esto. Yo le digo, hija, no te lo memorices. Aprendetelo. Entendelo. Exacto, sí. Entendé el tema. Y cuando lo entendas, vas a fluir. Pero, pastor, muchas veces memorizamos muchas cosas de Jesús, pero no las entendemos. Sí. No vamos, lo que usted en algún momento decía, ¿no, pastor? No vamos del concepto a la experiencia. Y eso es lo que se necesita. Ir de solo, en estos días hablábamos con alguien esto. Por ejemplo, usted puede conocer intelectualmente a Jesús. Sí. ¿Ya? Tener un conocimiento intelectual de Jesús es haber leído la Biblia un par de veces. Hay teólogos que no son cristianos, por ejemplo, claro, ¿verdad? Claro, usted sí. que sacar una licenciatura en teología es solo para conocer la historia, seguir la vida de un líder prominente como Jesús, según ellos, ¿verdad? Usted. Y hay gente que conoce intelectualmente a Jesús, pero se necesita una relación experiencial. Exacto. Que usted pase de la letra al espíritu, por decirlo así. Al espíritu de la letra. Pasar de lo meramente intelectual a lo experiencial, a experimentar una relación personal con el Señor. Y en ese contexto, hermano Carlitos, a mí me encantan los datos. Fíjese, hay un dato por ahí que, por cierto, ya estuve buscando el libro, en algún momento lo leí y tenía unas gráficas, pero ahora no encuentro el libro, ¿verdad usted? Que Jesús, por ejemplo, si usted va al Nuevo Testamento, Jesús donde menos tiempo pasó fue en el templo. Sí. ¿Ya? Excelente. Y en las sinagogas. Excelente. Una pequeña cantidad de su ministerio, Jesús la pasó en esos lugares, que eran los lugares dedicados para las reuniones. La pregunta es entonces, ¿qué hizo? ¿Dónde pasó la mayoría de su tiempo? Bueno, sentado bajo de un árbol con los discípulos, en una barca enseñando a la gente. Ya, o sea, esa era esa enseñanza cotidiana, pastor, que fluye, como usted decía. Y ahí es donde yo quiero amarrarlo con el concepto que usted decía anteriormente, el entendimiento que los discípulos tenían de la iglesia. Claro, los discípulos, lo que vemos en el Nuevo Testamento es que los discípulos entendieron, y más que todo en el libro de los Hechos, entendieron, pastor, que la iglesia no es una reunión de los domingos. Exacto. La iglesia soy yo en donde quiera que esté, y ahí puedo yo ejecutar mi sacerdocio universal, ¿no? ¿Usted? Todos, hermanos que nos escuchan y que nos ven, por favor, todos. Exacto, y ahí es donde a mí me llama la atención eso, porque dice que, bueno, hay un dato histórico ahí que en algún momento lo hemos mencionado, ¿no? Y que lo podemos recalcar. La iglesia pasó aproximadamente 200, 300 años sin templos. Ya, que creció en las casas de la gente. Amén. Ya, reuniones cotidianas, familiares, ¿me entiende? Que ahí pasaban. Por cierto, pastor, hay libros históricos de seculares, ¿verdad usted? Que hablan de, y por cierto, contemporáneos a la época, en donde en algunos libros seculares de aquel tiempo hacían críticas a la iglesia. Y le llamaban de artones. Sí. Fíjense, fiesteros, artones, buistos, o sea, la iglesia viene siendo criticada no solo ahorita. Sí. Por favor. O sea, en el primer siglo también la criticaron. La iglesia está bajo asedio históricamente. Así que no se preocupe si usted lo critican o algo. Eso viene desde el principio, ¿verdad? Sí. O sea, eso no es nuevo, pastor. Pero, o sea, ahondando un poco con lo que usted está diciendo, ¿verdad usted? Entonces es fundamental entender ese concepto que se tenía en el Nuevo Testamento de la iglesia, y necesitamos hoy en día más que nunca, queridos hermanos, poder recapacitar en eso. Amén. Necesitamos que usted como creyente y que todos podamos expresar nuestra fe, podamos expresar nuestros ideales, obviamente del contexto bíblico, ¿sí? Desde la Biblia, pastor. Así es. Y eso es fundamental que lo hagamos todos. Y ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo lo logramos? Bueno, Jesús invirtió en unos pocos. Amén. Entonces, ese modelo. Ese es el llamado. Relacional. Explicando y que entienda, pastor, es fundamental. Pastor, antes de mandarlo a usted a la cápsula del día, que por cierto hoy la cápsula está buena, ustedes, por cierto, y van a escuchar ustedes, hermano Eddie Osorio. Saludemos, pastor, a algunos hermanos que están por ahí a través de las distintas radios. Muchísimas gracias, queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Y queremos saludar aquí, voy a saludar por aquí, pastor, a los hermanos que están con nosotros en Facebook. En Facebook, nuestro hermano Moy Ramos Salguero, pastor, desde Quesaltepeque. Hermano Moy siempre está pendiente del programa. Gracias, querido hermano. Gracias, viva la libertad. Así que ahí reacciona ahí, por favor.
Hermana Miriam también, bendiciones, pastores. Hermana Miriam, gusto saludarla. Por ahí está hermano Juanito, hermano Minor Altán, hermano Eddie, por ahí también pendiente. Así es. También el crack de el Deportivo allá, Linda Vista, Mario Vázquez. Sí, por cierto, Marito Vázquez, crack. Hermano Dilson, saludos, hermano Dilson, a las perlas, hermano Eddie. También Pastor Noel Franco está por ahí pendiente del programa. Gusto saludarlo, Estuardo. Y mire, pastor, saludos desde Honduras. Así es. Hermana Elisa Ortega, les saludamos desde Honduras. Dice, les escuchamos siempre por Radio Cultural, amigos, todos los martes. Dice, bendiciones. Saludos, gracias, hermana. También saludos a Karen Orellana por ahí pendiente. Pastor, ¿tiene otro usted por ahí? Así, y un saludo también al crack de Deportivo Chucho Arriba FC. Uy, Douglas Osorio. Douglas, el otro nombre de Douglas, pastor. Douglas Yazdani. Uy, defensa central, ¿no? Del Deportivo Chucho Arriba. Delantero, defensa y también portero. La hacía de todo. Era la contratación estelar de Ronald cada vez que Ronald hacía el equipo de Chucho, pastor. Así que también a Chato Roldán allá de Chucho también saludo especial. Así que por ahí a Dalí Ramos Sosa también, pastor, pendiente de la programación. Gracias, hermanos, gracias. Oigan, compartan por ahí para que pueda llegar el mensaje a más personas. Muy bien, acá en Diálogo de Fe y Salvación tenemos 2 cápsulas, una medio programa y otra más adelantito, pero ahorita va nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, ¿sí? Con la cápsula del día. Adelante, amén, pastor. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Desmitifiquemos el evangelismo. De eso se trata nuestra cápsula del día hoy. La verdad es que muchas veces nuestra acción evangelística está muchas veces llena de muchos mitos, de algunas creencias que no necesariamente son verdad o aplicables en nuestro contexto. Y hoy quiero compartir con ustedes esta cápsula Desmitifiquemos el evangelismo. ¿Qué es un mito? Un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más o menos valor de lo que tienen en realidad. Mito número 1. El evangelismo es algo que hago yo mismo. Si bien es cierto, nosotros tenemos un involucramiento personal en el discipulado, pero realmente quien hace la obra, quien convence de justicia, pecado y juicio, no soy yo, sino el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu. Así que el evangelismo no es algo que meramente hago yo. Podríamos decir que yo soy un actor secundario en el evangelismo, porque el actor principal, el actor directo y primario es Dios a través de su Espíritu. Mito número 2, no tenemos que predicar el evangelio, simplemente vivirlo. Bueno, es prácticamente imposible que un cristiano no hable de lo que Cristo ha hecho en su vida. Lo que un creyente quiere hacer luego de conocer a Cristo es que otros también lleguen a conocer eso tan valioso, eso tan trascendente que él ha experimentado. Mito número 3. El evangelismo requiere entrenamiento especial. Ejemplos me faltarían para citar en el Nuevo Testamento de cómo esto de verdad es un mito que es totalmente mentira. ¿Ya? El evangelismo no requiere entrenamiento especial. Tenemos, por ejemplo, a la mujer samaritana. ¿Cuánto entrenamiento especial necesitó la mujer samaritana? ¿Cuánto entrenamiento especial necesitó Zaqueo para predicar el evangelio? Hay muchos otros ejemplos en todo el Nuevo Testamento. Tal vez en algunos casos se requiere algún entrenamiento para alguna situación específica en misiones o en evangelismo. Pero la verdad es que todo aquel que conoce a Cristo lo que quiere es hablar de su fe, de su experiencia vivencial con Cristo, con otras personas. Mito número 4. Es mejor no hablar acerca del infierno. ¿Cómo que no vamos a hablar acerca del infierno en nuestro evangelismo? ¿Sabía usted que Jesús habló más del infierno que del cielo en el Nuevo Testamento? Así que tenemos que hablarlo, tenemos que hablar la realidad, como está en la Escritura. Mito número 5. El evangelismo es para los evangelistas. Hermanos, amigos, el evangelismo o gran comisión fue dada a los discípulos no como individuos, sino como institución, como iglesia.
Así que todos en la iglesia, cuando dice el Señor, vayan y hagan discípulos, ese no es un llamado para unos 3, ese no es un llamado para el liderazgo de la iglesia, es un llamado para la iglesia. O sea, para usted y para mí, para todos los que somos la iglesia de Cristo. Mito número 6. No soy bueno hablando, no puedo evangelizar. Vea, si vamos a la Biblia, nos daremos cuenta de que casi siempre Dios llamó a aquellos que eran los menos indicados. Pero ahí es donde está lo especial. Dios no llama a los calificados. Él califica a los llamados. Él capacita a los llamados. Así que si Dios lo llamó, sin duda, Él lo está capacitando y usted puede hablar de Cristo. Mito número 7. Dios no me entiende, yo no puedo. ¿Cómo así? Hay gente que dice, mire, yo no puedo evangelizar. Dios me entiende, yo no puedo. Dios lo salvó. Y entonces yo lo que le puedo decir desde una frase hipotética sería: Dios no entiende cómo usted no puede compartir con otros lo que Dios ha hecho en su vida. Así que por favor hable de Cristo, de lo que Él ha hecho en su vida. Mito número 8. Me falta ponerme bien con Dios y dejar cosas de mi vida vieja. Bueno, aquí tenemos buenas y malas noticias. Primero, si usted es un pecador, pues hay esperanza para usted. Dios le está llamando. Segundo, si usted se considera salvo, eso automáticamente lo coloca en un lugar o posición donde a usted le es factible compartir el evangelio. Es más, es cierto que deberíamos verlo como una responsabilidad, pero más que eso, yo pienso que deberíamos verlo como un privilegio el compartir las buenas nuevas de salvación. Mito número 9. Estoy esperando el tiempo de Dios para predicar o para predicarle a alguien. ¿Sabe cuándo es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es ahora. Su palabra dice: venid luego y estemos a cuentas. ¿Cuándo? Ahora es el tiempo aceptable. Mito número 10. Puedo responder al llamado de Dios cuando yo quiera. ¿Sabe? Una nube oscura está encima de la vida de las personas que piensan de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos permite ver el fruto espiritual en la vida de estas personas. Y sabe, de acuerdo a lo que nos encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, podemos decir con toda seguridad que aquel que tiene una relación personal con Cristo da fruto. ¿Por qué? Porque tiene esa relación, está pegado a la vid, ¿sí? Y indispensablemente va a dar fruto. Mito número 11. No puedo orar en la calle porque tengo miedo de que se malentiendan las cosas. Más que cualquier otra cosa, esto es vergüenza, ¿sí? ¿Usted se avergüenza del evangelio? Si usted piensa así, por favor revise su evangelismo o su concepción de evangelismo. Mito número 12. No voy o no salgo a evangelizar porque tengo problemas o no me llevo bien con mis vecinos o familiares. ¿Qué clase de cristiano es usted? Recuerde, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Mi vida debe estar marcada por el perdón y la búsqueda del bienestar de los demás. Si no, mi vida es solo hojarasca, es solo bullicio, es metal que resuena y címbalo que retiñe, como dice Pablo a los Corintios. ¿Ya? Así que yo debería estar capacitado para ir y hablarle a mis vecinos. Y si alguien me ha ofendido, perdonarle y también compartirle el evangelio. Mito número 13, el mito de la cosecha inmediata. La mayoría de veces no hay una respuesta inmediata. Prepárese para compartir el evangelio, el mensaje del evangelio de manera clara, de manera contundente, y deje los resultados en las manos del Señor. El Señor sabe cuándo germinará esa semilla. Así que no se afane con tener cosecha o resultados inmediatamente. Mito número 14. El mito que usted tiene como que ponerse como ejemplo a seguir. No lo haga. No se ponga en un pedestal porque ese lugar le pertenece a Cristo y solo le pertenece a Él. Esto no quiere decir que usted descuide su testimonio. Al contrario, vele por su testimonio. Pero su testimonio no puede salvar personas. Cristo puede. Último mito, mito número 15. La gente no quiere escuchar el evangelio. ¿Es posible esto hasta cierto punto? Sí, pero no siempre. El evangelio bien expuesto y bien explicado se gana el derecho de ser escuchado. Como Jesús en su momento con Nicodemo, o como Pablo con los epicúreos y los estoicos en el Areópago en Hechos 17. El evangelio se gana el derecho
de ser escuchado siempre y cuando usted lo exponga de manera clara, precisa y contundente. Desmitifiquemos nuestro evangelismo. Esta fue nuestra cápsula del día. Quédese con nosotros. Que el Señor le bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en el set principal de Diálogo de Fe y Salvación. Hermano Eddie Amílcar Osorio con una explicación la cual es digna. Por cierto, pastor, si alguien quiere ese documento, ¿sí? que lo pidan. Por ahí lo tenemos. Pídanlo, por favor, y lo predican en una serie en sus iglesias. Por cierto, esa cápsula es para programa, pastor. Sí, eso debería ser un programa. Usted no la hizo ahí. Tenemos que traerlo al programa completo. Es de explicar. No, podemos mire, más adelante agarrar un programa. No, creo que es necesario, pastor. Mire, vuelvo a repetir, necesitamos una reforma, pastor. La iglesia necesita una reforma, familia. Dejemos ya casacas. Aprovechando que estamos en octubre. Por cierto, pastor, ¿cierto? 506 años de la Reforma Protestante. 506 años de la Reforma Protestante, pastor. Y bueno, damos gracias a Dios pero Iglesia, ¿cómo es? Ecclesia Reformata, sempre reformanda. Así es. La iglesia siempre debe estar reformándose. Así es. Los fenómenos que vivimos hoy no se vivieron hace 30 años. Así es. Y los que vivieron hace 30 años obviamente no los vivimos nosotros. Exacto. Y la iglesia constantemente debe estar pensando en eso. Pero así como ellos en la dinámica social. Exacto. Así como ellos contextualizaron, así como en su momento lo hizo Martín Lutero y todos los reformadores, también nosotros debemos contextualizar la palabra y reformar lo que sea necesario. Exacto, hermano. Y por ahí nos saluda también el pastor Jaime Osorio, pastor. Por cierto. Saludos, pastor Jaime. Una alusión importante, pastor. Un ministerio muy bonito que están haciendo, hermano Jaime. Así es. Es un mes de oración por los niños. Por los niños. Sí, así que felicitaciones, hermano Jaime Osorio, allá en la, ¿qué, pastor? 24 calle, ¿cómo es? Zona 24 Canalitos. Zona 24 Canalitos, ¿sí? Saludo especial, pastor Jaime. También así por ahí está ya pendiente nuestra hermana Nancy Osorio también, pastor. Y por allá en la Colonia Minerva también, la familia viendo, pastor. Así, un saludo también a la familia. Un saludo a la familia Vidal Brenes. Ahí están viendo y a todo el familión. Ahí están viendo a Kiko. Un saludo también, hermano Yacid Faisal Chunqueno, que está con nosotros hoy en la sintonía. Gracias, hermanos. Amén. Y también hermana Dalí Ramos de Sosa, que siempre nos escucha, dice, a través de Radio Cultural Estrada también, por ahí, pastor. Saludos especial a todos, saludos especial a todos. Bien, hermano, importante. Sí, familia, miren, es que estamos viendo eso. Hoy en día la iglesia necesita recuperar esa parte, hombre. Es que no estamos entendiendo la fe, pastor, no la estamos compartiendo. Exacto. Mire, llegamos a un punto que tenemos un temor por hablar, un temor por opinar, un temor por decir las cosas. ¿Por qué? Porque las mayorías a veces, ¿verdad usted? Están en contra. Y miren, pues, señores, recuerde usted que la verdad no siempre tuvo la mayoría. Exacto. Sí, la verdad no siempre tuvo la mayoría, pastor. Así es, hermano Carlitos. Entonces, retomando el tema que estamos haciendo la obra del Señor a su manera, o la Biblia como manual. ¿Por qué Jesús invirtió su vida en unos 12, pastor, que terminaron siendo 11? Así es. Me llama mucho la atención, hermano Carlitos, porque un dato, mire, se calcula que unos 4 o 6 meses después de que Jesús iniciara su ministerio público, eligió entre todos sus seguidores a aquellos que más adelante serían, además de sus discípulos, sus apóstoles. Y me llama la atención porque Lucas recoge ese momento en el capítulo 6 de Lucas. Y me llama mucho la atención, fíjese, porque hay un momento en el que dice que Jesús llamó a una multitud, pero de entre esa multitud llamó a 12, ¿verdad usted? Para que fueran, y ahí dice, ¿verdad? Para que estuvieran con él y luego enviarlos a predicar. Oiga, eso es importante. Para que estuvieran con él. Ahora, aquí es el punto, miren, pues. A veces inyectamos simbología, fíjese, pastor, a esto. Y por lo regular en la simbología siempre vemos en que quien representa a Jesús hoy en el modelo de la didaché o del didascos, ¿verdad usted? De la enseñanza, es el pastor. El pastor prepara a todos para poder enviar. No, miren, pues, señores, cada uno de nosotros como discípulos de Jesús estamos llamados a experimentar el ejemplo de Jesús. Cada uno de nosotros. O sea, cada uno de los creyentes está llamado a ser discípulos, pastor. Y yo no estoy restando mérito, por ejemplo, al llamamiento pastoral, porque es importante, pastor. Así es. Sí, es importante, pero todo el pueblo es el que debe de
de aprender de Jesús y establecer este modelo específico en su vida, hermano Eddie. Exacto. Todos. Y no solamente unos pocos, hermanos. Exacto. Ahora, en el modelo de Jesús, hermano Carlitos, en el Nuevo Testamento, a mí me llama la atención, fíjese, hay un teólogo escocés de al nombre Alexander Balmain Bruce. Y él dice lo siguiente. Él trata de explicar, ¿no?, la relación de Jesús con sus discípulos. Y precisamente esta relación de que empezó antes. Bueno, pues a ver si lo podemos explicar, a ver si lo puedo explicar. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, el llamado que Jesús hace a sus discípulos no es que los llama sin conocerlos, fíjese, pastor. No es que de repente llega y siga. Eso es lo que miramos en las películas, ¿no? Eso es lo que miramos en las películas. ¿Ya? Pero de acuerdo a algunos datos bíblicos, por cierto, y que vamos a citar algunos, ya la mayoría de sus discípulos conocían a Jesús antes de que Él los llamara. De que Él los llamara como, digamos, el llamamiento formal, ¿verdad usted? Y fíjese que esto concretamente encontramos un dato en Juan 1:35. Me llama mucho la atención y quiero citarlo. Fíjese, Juan 1:35 dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Otra vez dice, ¿verdad? O sea que ya había habido una primera vez. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Los 2 discípulos de Juan, ¿verdad? ¿Está? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: miren pues, mire, aquí está una parte bien importante. ¿Qué buscáis? Mire, ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Vean, aquí ve el análisis. Juan recoge la primera etapa. Si nosotros pusiéramos una línea histórica, este evento está antes del llamamiento que sucede en Lucas 6. Exacto. El de Juan 1. Exacto. En la línea de tiempo, ¿verdad? Exacto. Cronológicamente, este de Juan 1 está antes de lo que pasó en Lucas 6, que es el llamado. La mayoría, mire, de comentaristas creen que el encuentro con los primeros discípulos que aparece acá es anterior a las narraciones de Mateo, de Marcos y Lucas. ¿Ya? Y aquí me llama la atención porque el llamado no fue precisamente un llamado primariamente de compromiso, le voy a decir así, sino como que vean y conozcan. Venía a experimentar. Ajá. O sea, por eso les dice: vengan y vean. O sea, como que vengan y primero les pregunta, obviamente, ¿no? ¿Qué buscan, no? Pero me llama la atención esa parte. Que es importante preguntar. Ajá. Y que el Señor nos puede preguntar en nuestra corrida: hey, ¿qué buscas aquí? ¿Qué buscas? Dinero. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Exacto. Y la respuesta de ellos es fundamental. Sí. Rabí. ¿Dónde moras? Rabí. Ajá. Maestro. O sea, hay un reconocimiento. Enséñame. Exacto. Y me interesa que me enseñes. Así es. No me interesa otra cosa. Exacto. No me interesa poder político, social. Me interesa que me enseñes. Exacto. Ojo con eso, pastor. Sí, y mire, entonces fueron Andrés y Juan los que decidieron seguir a Jesús. Jesús en esa etapa de prueba solo les invitó a venir y ver. ¿Ya? Jesús anima a aquellos discípulos a que lo vean de cerca para que se puedan hacer una idea de quién es Él. Durante esta primera etapa también vemos a Pedro, que recibe la noticia de parte de Andrés. Esto lo vemos en el versículo 41. Mire que dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad usted? ¿Ya? Y a Felipe, que utiliza las mismas palabras para dar la noticia al escéptico Natanael, en este caso, ¿verdad usted? A Natanael, que era un poco renuente a creer, por decirlo así. Las palabras fueron casi las mismas. En el versículo 45 dice: hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley. Conectaron rápido. Pero fíjese, pues a mí me llama la atención la progresión del mensaje de ellos, mensaje. De la concepción de pensamiento de ellos. Exacto. Primero, Rabí, ¿dónde moras, verdad? O sea, como que queremos conocerte un poquito más, ¿verdad? Entonces el Señor les dice: pues vengan y vean, vengan, conózcanme. Y dice que se quedaron 2 días ahí con él, ¿verdad? Y luego, después de eso, y se regresan y le dicen a Natanael y a Pedro, ¿verdad? Hemos encontrado al Mesías. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Conocimiento, relación. Ahí está el punto. Ahora,
Hagamos el puentecito, pastor. Ajá. Hagamos el puentecito. El modelo de Jesús. Nosotros estamos llamados a ser esos puentes, hermanos. Exacto. O sea, mire, ya quítese de la mente que su vida cristiana solo implique ir a los cultos. Así es. Vaya a aprender porque tiene que comenzar por algo. Así es. Pero por favor, hermanos queridos, tenemos que estar teniendo esto. Vengan y vean. Vengan y vean. Vengan Conozcan. y vean, conozcan. Exacto. Entiendan. Y mire, hermano Eddie? esa, ahorita antes de ir a la cápsula, perdón, a la resistencia, pastor, me gustaría matizar un poco más esto. Queda claro, mire, que los que más adelante llegan a ser el grupo de los 12 tuvieron una fase que podríamos llamarle fase de análisis. Buenísimo. ¿Quién primero antes de construir una torre no se sienta Y yo, a calcular? eso, pastor querido, yo eso siempre lo peleo. Ya. Por ejemplo, queridos hermanos, yo no comparto, y lo voy a decir aquí públicamente, Dígalo. esa molestadera que le entra a los sugieres a veces en las actividades que hacemos de a un invitado nuevo que llega. Ahora es su noche. Y venga, y mire, y pase al frente. Bien, pase. No, es que mire, no, bien, pase, ahora. Señores, no es así. Sí. La gente tiene que pensar. No lo piense 2 veces. Sí, tiene que entender, hermanos. Está bien. Yo entiendo que no es con mala intención, es un deseo porque la gente conozca, pero miren, pues es peligroso ir a meter gente sin que entienda. Así es. Eso es peligroso también, pastor. Definitivamente. Porque podemos llevar la frustración a la gente. Sí. Sin un entendimiento claro de la fe, a llevar un cierto porrazo sin entender. Sí. Y que termina siendo alguien hasta más duro de corazón después. Sí. ¿Ah? Por eso me llama la atención la fase de análisis de los discípulos. Es importante analizar. Buenísimo dividirlo, tener esas divisiones específicas. Exacto, ¿verdad, así es. Pero bueno, hermano Carlitos, quédese con nosotros, hermano y amigo que nos está sintonizando en esta oportunidad, porque vamos a ir a la resistencia. Y sin duda, nuestro hermano Carlitos nos va a presentar un mensaje interesante, un mensaje picante y, por supuesto, edificante y sin duda con sugerencias y directrices para que nosotros podamos caminar como cristianos en un mundo tan incierto como el que vivimos. Así que a continuación, la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde el Señor nos permite poder compartir en cápsula los pensamientos y los desafíos que hoy en día tenemos como iglesia en la cultura actual. Y pues quiero comenzar recordando la frase de Marco Tulio Cicerón. La verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Ojo, la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Ahora, queridos hermanos, hoy en día en nuestro país estamos viviendo una situación, una coyuntura nacional difícil, complicada, en donde se ha establecido un relato, ¿sí? Y existen muchas gentes que dicen una cosa, que dicen otra, que opinan de aquí por allá, de allá para acá. Todo el mundo opina, dice y esto y lo otro. Pero siempre se sigue dando un mismo fenómeno. ¿Y cuál es ese fenómeno? El fenómeno del silencio, el fenómeno del miedo y el fenómeno de la diplomacia, en donde la iglesia del Señor no estamos haciendo la labor específica de hacer discípulos de una forma correcta, y tampoco tenemos el valor de en nuestra sociedad dar nuestra interpretación conforme a una cosmovisión bíblica de los distintos fenómenos que existen. Y ante la pasividad de la iglesia, el fenómeno va avanzando y se va
se está considerando, o se comienza a considerar, ¿sí?, dentro de los círculos de pensadores, entre comillas, que la iglesia es una iglesia ignorante y que no tiene que opinar en nada al respecto de la coyuntura nacional o de las coyunturas geopolíticas que hoy en día existen. Si usted ya se dio cuenta, la iglesia pues está indirectamente involucrada en ello. Y la iglesia también, dentro del relato establecido, y voy a hablar de aquí de Guatemala específicamente, también ya está la iglesia ahí, ¿sí? En donde por lo general el relato lo que dice es mencionar aspectos negativos de la misma. Pero yo lo que quiero abogar hoy, y hablar un poquito acá en la Resistencia, es del silencio. Querida familia, necesitamos en primer lugar prepararnos, entender nuestra fe, contextualizar de la manera correcta, hacer conectividad, ¿sí?, y aplicación bíblica obviamente, y poder expresar nuestros ideales, los ideales bíblicos, una interpretación correcta de la Biblia para la sociedad de hoy. La iglesia no solo está para estar en los templos, señores. La iglesia está para expresar, para hacer entender muchas cosas a mucha gente. No solo le deje el trabajo al pastor, querido hermano. Usted necesita conocer, usted necesita aprender, usted necesita ser parte del relato de una cosmovisión bíblica que hay que establecer en Guatemala. No solo en Guatemala, en el mundo entero. Es importante entender, es importante conocer y es importante hablar. No guarde silencio, no tenga temor, hable, exprese. ¿Sabe? No siempre la mayoría tienen la razón. Y a veces tenemos miedo de ir contra la corriente. Y sepa usted que siempre vamos a ir contra la corriente. Es por eso que tenemos que levantar ese valor y quitar esa apatía de la opinión, quitar esa diplomacia, ¿sí? Esa diplomacia. Obviamente, siempre los diálogos deben ser inteligentes, deben ser con argumentos, deben ser con una clara conectividad bíblica y, obvio, una cosa muy importante, llenos del carácter de Jesús. Fundamental. Si usted no tiene el carácter de Jesús para dialogar, para platicar, para explicar y para no salirse del canasto, como dicen, cuando usted es también atacado, no lo haga. Necesita llenarse de el carácter de Jesús para poder expresar sus ideas. Familia, es importante estar atentos ante las distintas cosas. Desde Diálogo de Fe y Salvación y la Resistencia hemos venido hablando de estas cosas y se veían venir. Pero ánimo, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús está en su trono. Esto no está fuera de las manos del Señor. Todo está en las manos de Él. Ánimo, familia. Que Dios los bendiga. Esto fue La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta. Hemos regresado a nuestro curso normal de la temática aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Muchas gracias, hermano Carlitos, por la resistencia y ese ánimo a poner en la mesa nuestros ideales, nuestras ideas, nuestros argumentos desde la perspectiva bíblica. Y me gustó esa parte, el carácter de Jesús. Yo creo que, hermano Carlitos, hay mucha gente sensible hoy en día, mucha gente enojada, mucha gente molesta. Yo le voy a decir algo, pastor. Y se requiere mucha sabiduría, mucho, no sé, el carácter de Jesús sobre todas las cosas. Hay algo muy importante. Por lo regular, redes sociales, por ejemplo, pastor, mucha gente transmite bélicamente. Así es.
Hermano, pero que usted transmite un mensaje en redes bélicamente no significa que todo lo transmitamos así. Así es. Hay veces que el estado de ánimo mío puede ser estar contento y risa, pastor, y expreso algo en redes. Así es. O sea, no sé si me entiende. Exacto. O sea, tenemos que tener cuidado con darle una interpretación incorrecta a la... Sí, yo pienso que una parte importante en todo esto, hermano Carlitos, es no juzgar a la gente por una publicación. Claro. Una persona no se define por una publicación que hace en Facebook. Claro, ni en Twitter, mejor, ni nada. Exacto. Hable con él, llámelo, dialoguen, ¿verdad? En cuanto a eso, hermano Carlitos, quiero rescatar una frase que precisamente la leía hoy de John MacArthur, y él dice: la verdad sin amor no tiene decencia, es solo brutalidad. Por otro lado, el amor sin verdad no tiene carácter, es solo hipocresía. Excelente. Quiere un balance, pastor. Exacto. Cuidado con pensar que la iglesia solo está llamada a ser una bonachona. Exacto. Recuerde, por favor, gracia y verdad. Gracia y verdad. Amor y verdad tienen que ir necesariamente de la mano cuando nosotros, los hijos de Dios, hablamos. Bien, hermano Carlitos. Fundamental, pastor, de entender todo dentro de la ética social, ética individual, pastor, juega un papel muy importante en nuestro quehacer, que tiene que ver con la libertad de pensamiento. Así es. Tenemos que aprender, aún como cristianos, tenemos que aprender a amar y respetar a los que piensan distinto a nosotros. Así, aunque no compartamos sus opiniones. No compartamos sus opiniones, pero es ahí donde tenemos que estar. Correcto. Es ahí donde tenemos que estar, ¿sí? Obviamente, mi libertad termina donde comienza la del otro. Sí. No voy a imponerle el cristianismo a otro. No podemos pasar por encima de nadie. Exactamente. Y eso Ni nadie puede pasar por encima de nosotros. Así que viva la libertad, pastor. Así es. Enviamos un saludo cordial a Ruth Monroy Crisóstomo, que nos está escuchando. También a nuestro hermano querido Ronald Estuardo Osorio. Gracias, hermano Ronald. Gracias, Ronald. Haber pagado las cenas para hoy, para nosotros, pastor. Gracias, hermano Ronald, por y por supuesto también a nuestra hermana que nos escucha desde Maryland, Yani Najarro. Un gusto saludar a la hermana. Así es, un saludo y muchas gracias. Maryland, a los United States of America, pastor. Así es. Pero bien, hermano Carlitos, vamos un par de minutos. Tenemos 2 minutos para terminar. Ya así terminamos, pastor. Se nos fue el tiempo. Teléfono, sí. Vamos a pedir otra media hora. Continuamos el próximo programa, si el Señor lo permite, pastor. Sí, continuamos el próximo programa. Vamos a dejarlo aquí. Sí. Ya se nos fue el tiempo. Recuerde, quedamos nada más en la primera fase del llamamiento de Jesús a sus discípulos, que es la fase de análisis, en donde Él les dijo: vengan y vean. Exacto. Ya vengan y conózcanme, analicen dónde moro, qué es lo que hago, quién soy. Y después vamos a entrar a la segunda fase, que es la fase de sígueme, en Lucas 6. ¿Por qué le siguieron? Exacto, ya ahí hay esa es otra fase ya. Allá hay una fase de compromiso. Pero eso será en la próxima oportunidad, porque el tiempo se nos ha agotado. Hemos terminado. Saludos especial, familia. Gracias por estar con nosotros acá en Diálogo de Fe y Salvación. Recuerde usted, como pueblo de Dios, estamos llamados a ser esos agentes de paz. Así es. Esos agentes de paz que expresamos nuestras ideas, como ya bien dijo hermano Eddie, con gracia y con verdad. Amén. Así que es muy importante entenderlo. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Siempre recordamos la frase al final del programa: la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Con el silencio. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.